10 a favor, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, esta ley, como hemos escuchado aquí, es el resultado, estoy de acuerdo con ello, de un largo y delicado proceso de construcción de acuerdos, sin duda, sobre un asunto de la mayor relevancia para un sistema democrático. El tema de la suspensión o restricción de derechos y garantías no es solamente, como todos lo sabemos, un asunto más, y por ello no podíamos permitir, coincido con quienes así lo han visto, no podíamos permitir que siguiera este tema en el limbo jurídico sin definiciones claras y sin una regulación también más clara, más precisa. Es, ni más ni menos, nos parece el instrumento mediante el cual se salvaguarda el Estado de Derecho durante una situación, como aquí se ha planteado, especialmente grave, que amerite medidas excepcionales tan delicadas como una suspensión o una restricción de derechos de las personas. Esa es sin duda la importancia de este ordenamiento y me parece, senador presidente, compañeras y compañeros, que vale la pena destacar también algunos aspectos igualmente relevantes de su contenido. El primero, a mi juicio, es el mecanismo de control judicial sobre el decreto de suspensión o restricción, es decir, la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar y resolver sobre la constitucionalidad y validez del decreto. Y en este rubro destaco también, compañeras y compañeros, la posibilidad de impugnarlo por la vía judicial. Ciertamente se trata de una facultad establecida expresamente en el texto del artículo 29 constitucional, pero me parece sumamente importante que este dictamen garantice plenamente el ejercicio de esta facultad, que es a la vez, reitero, un mecanismo de control en aras de que esta figura jurídica no sea objeto de abusos y sea aplicada con estricto apego al derecho. El segundo aspecto que deseo resaltar es la puntualización de que la suspensión o la restricción es procedente sobre el ejercicio de los derechos y no sobre los derechos en sí mismos. Y en tercer lugar, me parece tan importante como acertado el establecimiento de un catálogo de derechos que no podrán ser objeto de suspensión o de restricción, así como los principios pro persona de no discriminación, de legalidad, de irretroactividad, de proporcionalidad y del debido proceso. En síntesis, me parece, el dictamen prevé candados y mecanismos de control que reflejan la preocupación compartida de los grupos parlamentarios de garantizar que esta delicada figura no sea aplicada de manera abusiva ni perversa en sus fines. Y quiero hacer un reconocimiento por ello al trabajo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos por su apertura para poder escuchar y atender planteamientos diversos que hicimos quienes tuvimos el interés en aportar a ese tema y también por tener la visión de legislar sobre un asunto, reitero, que se encontraba, como ya lo he señalado, en el limbo jurídico, sin un procedimiento bien delineado y sin mecanismo de control. Y por eso traigo a colación una experiencia que pareciera haber pasado desapercibida para muchos. Me quiero referir al artículo del 25 de abril del 2009, expedido por el Ejecutivo Federal para combatir y controlar la transmisión de virus de la influenza. Ese decreto autorizaba, entre otras cosas, el ingreso de la autoridad a todo tipo de casa, de local o de casa habitación. Y por fortuna, también hay que recordarlo, no tuvimos noticia alguna de abusos derivados de aquel decreto, pero está claro con este ejemplo que dicho decreto fue expedido con ausencia de una regulación, con todos los riesgos que ello implica para el Estado de Derecho. Ojalá, compañeras y compañeros, nunca
nos veamos en la necesidad de aplicar esta ley, por supuesto, pero sin duda es necesario contar con ella para garantizar precisamente el Estado de Derecho en una situación de emergencia. Por eso, senador presidente, mi voto será a favor y pido, por supuesto, compañeras y compañeros, que ustedes también valoren hacerlo en el mismo sentido. Es cuanto, senador presidente.